Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a explicar un poco una cuestión que probablemente no es el asunto más popular en la industria del metal, que es la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Pero a pesar de ese, digamos, amigable enemistad entre la reducción de emisiones y la propia industria, es una cosa que viene en el futuro, que cae encima, que va a aumentar mucho en intensidad las medidas de reducción y que a mí me parece que tienen una importancia muy relevante para todo lo que sea relacionado con la industria del metal. Yo voy a contarles un poco, en dos palabras, cuáles son los impactos potenciales del cambio climático en la Unión Europea, cuáles son los fundamentos de la política actual de cambio climático, qué significa el Acuerdo de París para la Unión Europea y todos los que estamos dentro. Vamos a ver después qué es la estrategia de reducción de emisiones a largo plazo en la Unión. Vamos a ver un caso particular de todo el paquete de medidas de clima, que son las cuestiones de finanzas sostenibles, que van a tener también una incidencia directa e importante en todo lo que es la industria y la financiación de empresas, etcétera. Y vamos a terminar con unas perspectivas muy breves de lo que es la acción futura. No se asusten, que voy a intentar ser muy breve y sintético. Mire, en cuanto a los impactos destaco, en fin, yo creo que esto es conocido por todos, no quiero extenderme sobre eso, solo traer a la memoria algunas de las evaluaciones que están. Y en el último informe, del IPCC, el IPCC es el órgano científico mundial que estudia el cambio climático, nos señala, por ejemplo, que en un escenario el escenario de 2 grados, que está aquí, que es el de aumento de temperatura de 2 grados de aquí a fin de siglo, fíjese que parte de los impactos que señala es una pérdida de los arrecifes de coral del 99% en la Tierra y una pérdida de capturas en consecuencia de pescado y de productos marinos, productos de pesca extractiva, de 3 millones de toneladas. Otra de las señales y cuestiones que destaco que señalan es que con un escenario de subida de 2 grados de aquí a fin de siglo, señalan un 8% adicional de población con problemas de agua. Saben lo que eso trae en consecuencia detrás, de desplazamientos, etcétera. Parte de las migraciones hacia Europa vienen en parte derivadas de problemas de sequías, aguas y demás. No quiero entrar en lo demás. Y en un escenario de altas emisiones, algunos de los impactos que la Comisión recoge para Europa son tan, digamos, espeluznantes como este. Por ejemplo, una pérdida del PIB de un 2% en el año 2100, o sea, 240.000 millones de euros al año pérdidas en el PIB. Una afección de catástrofes naturales que subiría de entre el 5% actual, que les afecta, a una afección a 2/3 de la población. Una posibilidad de muertes por olas de calor, etcétera, de unos 3.000 al año que vienen siendo hoy, a 152.000 en el año 2100. Y bueno, solo en inundaciones estiman, entre otras estimaciones, que pueden llegar a ser 1 billón de euros al año a los países europeos. Traigo estas cifras aquí, que no son más que estimaciones y modelizaciones, pero es un poco para traer a la mente cómo esto termina preocupando a toda la Unión Europea y a los líderes de la Unión Europea, y cómo en esto se enraiza la lucha contra el clima, contra el cambio climático. Vamos a ver en dónde se basa o dónde se fundamenta la lucha contra el cambio climático en la Unión Europea. Déjame decir que la Unión Europea es hoy el bloque mundial en todo el mundo de más acción, más determinada y más intensa en materia de reducción de emisiones y de otros muchos aspectos de la lucha contra el cambio climático, como la financiación, la adaptación, etcétera, etcétera. Bien, hoy estamos en esta primera parte en lo que llamamos los objetivos 2020. Estos son fijados por el Consejo Europeo en el año 2007, bajo la presidencia alemana, bajo la presidencia de Merkel. Fue cuando
se acordaron los objetivos del 20-20-20, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, llegar a un 20% de energías renovables y llegar a un 20% de eficiencia energética. Eran objetivos entonces muy, muy, muy ambiciosos. Eran con los que la Unión Europea iba a la cumbre de Copenhague, cumbre que fracasó y que terminó en un cambio total en la política de clima global. Esos instrumentos, esos objetivos del 20-20-20, que son los que estamos viviendo hoy, hay que cumplirlos el año que viene, fueron los que dieron lugar a instrumentos por todos conocidos, en particular en la industria del metal, como comercio de emisiones, la directiva de reparto de esfuerzos, la directiva de renovables, etc. Hoy podemos decir que en términos generales la Unión Europea está en ruta para cumplir los objetivos. El de reducción de emisiones del 20% va por delante, el de eficiencia energética va más ajustada, falta ver si llegamos o no, y el de renovables también está ajustada, cerca, pero ajustada. Bien, pasamos del 2007 a 2014. En 2014, el Consejo Europeo, de nuevo, que es la reunión de líderes de la Unión Europea, acordó lo que se llaman los Objetivos 2030, que era un refuerzo considerable de los objetivos de 2020. Esos objetivos de 2030 es con los que fue a París, a la cumbre de París en 2015, era la aportación de la Unión a la cumbre de París, y son los que tiene la Unión Europea ahora como establecidos para el año 2030. Esos objetivos dieron lugar a unas propuestas legislativas de la Comisión que ya fueron aprobadas, y con lo que aprobaron ya se va un poco más allá que los objetivos del Consejo Europeo en sí mismos. Hoy en día lo aprobado es un 40% de reducciones de gases de efecto invernadero en 2030. Fíjense que en 2020 era el 20%, en 2030 el 40%. O sea que pasamos en 10 años a reducir el doble de lo que se redujo hasta 2020. Un 32% de renovables, aumentamos un 12%, y un 33% de eficiencia energética. Esos en esencia los objetivos para 2030. Bien, con estas propuestas por parte de la Unión se llegó a París, cada parte de la convención llegaba con las suyas, y con eso se cerró el acuerdo. Y el Acuerdo de París es lo que enmarca ahora todo, y el Acuerdo de París es un cambio sustantivo con lo que había hasta el pasado. En primer lugar, el Acuerdo de París lo que trae es que es universal, se aplica a todos los países. Hasta París, hasta 2015, estábamos con la Convención de Clima y el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto era un modelo que suponía que para los países ricos, en esencia para los países de la OCDE, había obligaciones, y para los países en desarrollo, bueno, era una cosa más light, era casi voluntario. Eso fue por eso fracasó, por eso reventó en Copenhague en 2010, por eso hubo que superar el modelo y se pasó a un acuerdo universal. Tiene obligaciones para todos. Tiene además un objetivo para el conjunto del planeta, para todos los países. El objetivo tiene 3 grandes componentes, el objetivo. El primero, que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados en este siglo. Que se mantenga, dice el acuerdo, bien por debajo, well below. Dice además que se hagan esfuerzos para que no supere los 1,5. O sea que tenemos un objetivo del 2 y un objetivo de intentar que no supere el 1,5. Y tiene además un objetivo concreto, que es lograr la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo. Digo bien, en la segunda mitad del siglo XX. Neutralidad climática quiere decir que las emisiones se compensen con las absorciones. Y aquí nos queda pensar que, como a día de hoy las absorciones son pocas, porque es difícil absorber el CO2 de la atmósfera, pues las reducciones tienen que ser muy fuertes. Y este es el esquema que produce París. Tiene además un esquema París que es muy, muy importante, que es un mantenimiento, digamos, de la tensión permanente, que es este esquema de revisión de ambición.
Tenemos en la parte de arriba los objetivos y en la parte de abajo cómo se hacen. Bien, se hacen en esencia a través de esto. Esto que se llaman las contribuciones en español, contribuciones nacionalmente determinadas o determinadas nacionalmente, que son una especie de contribuciones voluntarias. En la literatura por ahí aparecen como NDCs, que es el nombre en inglés con el que la conoce todo el mundo, Nationally Determined Contributions, y vamos a utilizar las NDCs. Eso viene a ser el programa de reducciones que cada país lleva a París. Entonces, el objetivo de 2 grados, 1,5 de neutralidad climática es común. Cada país tiene que hacer su NDC, pero lo que pone dentro de la NDC es voluntario. Cada país pone lo que puede, lo que quiere, lo que considera oportuno. Lo que tiene es que a continuación la Convención examina todos los NDCs de todos y dice, oye, qué bien, vamos fenomenal. O dice, oye, chicos, con esto que habéis hecho no vamos a 2 grados, vamos a 7. Con lo cual, arriba. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio permanente, periódico, quinquenal, público. Entonces, lo que te encuentras con París es que presentas la NDC como parte, en Europa la presentan cada Estado miembro porque es parte, pero además la Unión Europea en su conjunto como Unión, que también es parte, y se encuentran cada 5 años con una evaluación por parte de la Convención, con una llamada a que hay que hacer más porque no se llega, y con un público por detrás, llámale jaleando, llámale sensible, llámale preocupado, llámale como quieras, exigiendo, ya veis las manifestaciones, ya veis, en fin, que qué hacéis, que no es suficiente, que tal. Entonces, este ciclo de revisión conduce a un aumento de ambición constante y continuado, y es lo que refuerza la acción continuamente. Además de los NDCs, que son quinquenales, bueno, no está claro, París no dice si son quinquenales, hay países que los hacen quinquenales, otros los hacen por 10 años, pero que son periódicos y de tiempos cortos. Además de eso, París pide que se presente una estrategia a largo plazo, una estrategia de desarrollo económico baja en carbono. Entonces, es el ejercicio en el que están ahora todas las partes y el que está todo el mundo haciendo. Las estrategias de bajo carbono son los 2 elementos que presenta París. Es decir, que para el año que viene, para 2020, la Unión Europea se encuentra ahora con los siguientes elementos. Primero, ciclo quinquenal, actualizar el NDC. Podemos repetir el mismo o reforzarlo. Después veremos qué va a pasar o qué puede pasar. Segundo, hacer la estrategia de emisiones a largo plazo. O sea, no solo qué vamos a hacer en los próximos 10 años, sino cómo vamos a ir de aquí a 30, 40, 50 años. Los plazos son muy cortos, estamos en septiembre de 2019, todo esto hay que presentarlo en 2020. La Convención dice que idealmente en el primer trimestre. Yo no sé si llegaremos o no, porque hay decisiones por tomar, pero es plazo corto y se van a tomar decisiones rápido y además yo creo que muy importantes. Fijaros dónde estamos para un poco pensar hacia dónde vamos. Estábamos en los objetivos 2020, 2020, rápidamente hemos pasado a 2030 con unos objetivos que ya nos parecen dificilísimos porque son el doble y estamos en un escenario de una espiral que el año que viene hay que presentar la Unión Europea y los Estados miembros tienen que presentar algo que debe ir mucho más allá. Bien, hemos visto las 3 primeras partes de lo que les he explicado y en relación con la preparación de la estrategia de emisiones a largo plazo, es el debate en el que está ahora Bruselas metida, vamos a ver qué es lo que presentó la Comisión. La estrategia, por supuesto, la aprobará el Consejo, con el visto bueno del Consejo Europeo, pero parte de un papel que presenta la Comisión. El papel que presenta la Comisión da unas pistas claras de hacia dónde pueden ir las cosas una vez que sean aprobadas. Bien, la Comisión presentó fue en noviembre, me parece, ¿no? En noviembre del año pasado, su comunicación con la propuesta de estrategia a largo plazo,
Es una estrategia resumida en 25 páginas y una evaluación de impacto que llaman, que es todo un análisis económico de todos los sectores, industria, transporte, energía, etcétera, etcétera, agricultura, etcétera, que lleva pues, 300 o 400 páginas donde viene explicado la afección a cada cosa y los modelos que utilizó. Bien, nos quedamos con que París hablaba de la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo como obligación. Nos quedábamos en hacer los esfuerzos para no superar 1,5 grados y nos quedamos en que se le encargó en París al IPCC que hiciera un informe especial sobre qué significaba esto del 1,5 grados. El informe del IPCC, que también lo tenéis en línea, lo podéis ver, es un informe largo, pero en síntesis viene a decir que para no superar 1,5 grados de aumento de temperatura en el siglo, hay que llegar a la neutralidad climática no en la segunda mitad, sino en 2050. Me quedo con esa cifra porque es importante aquí. Aquí tenéis las opciones que presenta la Comisión. La Comisión ha analizado 8 opciones. De ellas, hasta aquí, dan una reducción del 80% de emisiones, queda un 20% todavía de emisiones, con lo cual, por así decirlo, más o menos, no hay nadie que la haya rechazado, pero más o menos se rechaza, no está analizándose. Esta última llega al 90% y coge una combinación de todas aquellas, y solo estas dos suponen una reducción del 100% de emisiones. Esta es con elementos esencialmente tecnológicos y esta es con un cambio sustantivo en los modelos de vida. Es todo esto de no comer carne, de andar, la bicicleta, el tal. Bueno. Ven, yo me voy a centrar en esta, que es la opción de llegar de un 1,5 grados a opción tecnológica. Voy a describir un poquitín qué es lo que la Comisión propone o cómo la Comisión analiza que se puede llegar a eso en 2050. Entonces, bueno, para que nos demos todos una idea de la dimensión tan gigantesca del reto, aquí aparece este esquema con la trayectoria 2050, que me detengo en explicarlo un momento. Aquí vemos, por ejemplo, la industria de 2005 con estas emisiones. ¿A qué emisiones llega en 2050 en la modelización de la Comisión? Aquí vemos la energía que prácticamente queda totalmente descarbonizada. Aquí vemos el transporte, cómo reduce también aquí. Nos encontramos que al final sigue habiendo estas emisiones, son emisiones que no pueden residuales, que no se pueden eliminar, y estas emisiones solo se pueden compensar con absorciones. Es lo que llaman las emisiones negativas, que después las veremos. En el balance de la Comisión del escenario 1,5 grados nos aparecen una parte importante de absorciones que son las de bosques y agricultura y esto, y una parte de estas que son absorciones negativas que se estima o se cree o se pretende que estén en marcha más adelante porque tecnológicamente son todavía muy difíciles. Pero este es el balance del reto que aparece. Aquí yo me acuerdo, pienso en esta feria del metal, hasta qué punto la industria aparece encogida y comprimida en cuanto a sus emisiones, lo que puede suponer eso en cambios de modelo, etcétera. Yo creo que es un gráfico que nos indica mucho al respecto. Bueno, voy a señalar algunos de los elementos clave que marca en el estudio de la Comisión. El primero es la eficiencia energética. Considera que de aquí a 2050, hablamos siempre de aquí a 2050, es posible reducir el consumo de energía hasta la mitad. Y aquí vemos al sector industrial, le pone una mejora en eficiencia. Estoy hablando de valores globales en Europa. Pero bueno, a todo el mundo le tocará lo suyo. Una mejora en la eficiencia energética del 30%, donde más
se actúa donde más potencial hay de mejora de eficiencias en la edificación. La edificación tiene el 40% del consumo de energía hoy en los edificios, etcétera, y se considera que se puede hacer muchísimo. Bien, otro de los elementos muy importantes es la energía, donde ahí se apuesta por una descarbonización casi completa, y ahí vemos cómo pasamos en 2016 las renovables, qué tamaño van a tener en el escenario de 1,5 grados, a dónde pasa la nuclear, que más o menos se mantiene aunque crece un poco, que es otra descarbonizada. Aquí tenemos estos dos, que son lo que llaman los e-gases, que son gases en principio neutros en carbono, después veremos un poco cómo son. Vemos que los combustibles sólidos desaparecen y queda un poco de combustibles fósiles líquidos, que se ha reducido, petróleo y demás, de esto a esto, y el gas natural, que se ha reducido a esto. O sea que vemos la dimensión de la parte de renovables y nuclear, cómo domina, o se prevé que domine completamente el panorama energético de aquí a 2050. Eso, entre otras ventajas, trae pues, un ahorro descomunal para España, sus empresas, su cartera de la importación de petróleo y combustibles exteriores, que calculan en 2-3 billones de euros solo de ahorro de importaciones, por lo tanto dinero que se puede invertir aquí en el periodo 2031-50. En el capítulo de la industria, que es un capítulo particularmente relevante, aquí, bueno, partimos de un momento de que la industria europea en general es de las más eficientes de Europa, perdón, de las más eficientes del mundo. La industria europea ha hecho un progreso y un avance muy considerable en reducción de emisiones hasta hoy, pero bueno, queda camino por andar. El escenario de base, esto es, si seguimos con las políticas actuales y no se adoptan políticas adicionales, se calcula que la parte industrial llegaría a una reducción del 55 al 60% de emisiones sobre 1990, pero en el modelo de 2050, de la estrategia 2050, la reducción que se pide es del 90 al 95. Quedarán un 10-5% de emisiones residuales. O sea que el esfuerzo adicional al que se va a encontrar sometido el sector es considerable. Bueno, en la industria entran todos los factores. Si no hay ninguna medida que sea con una medida se hace, no, entran todas las medidas en simultáneo. Por citar varias, se habla de la energía, de la economía circular incorporada por la industria. Esto es reciclado de materiales, reutilización, etcétera, etcétera. La utilización de nuevos materiales, la aparición de nuevas industrias con nuevos conceptos de negocio, tanto en el reciclado como reutilización, como puesta en valor y puesta en mercado de cosas que hoy son residuos que pasan a ser materias primas. Por ejemplo, se valora mucho el concepto de polos industriales con lo que llaman sinergia industrial. Hay 4 o 5 en Europa, uno de ellos es en Dinamarca, y son diversas industrias donde muchas de ellas se nutren de los residuos de la otra, en gases de emisiones, etcétera, etcétera. Al estar en un polo, permite la utilización in situ de este tipo de recursos, y son recursos energía, etcétera, etcétera, que se reutilizan y que se evitan perder. En Dinamarca hay un ejemplo muy bonito y altísimamente eficiente en esto. Bien, otra de las grandes, yacimientos de reducciones que tiene es la electrificación, una electrificación muy fuerte, además basada en energías renovables. La eficiencia energética ya lo vimos, el paso a hidrógeno, el paso a biomasa y a gases sintéticos. Gases sintéticos, los veremos después, son gases que parten de su producción mediante energías renovables, con lo cual un gas sintético... ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Voy de lado. Voy a correr y vamos a saltar las cosas. Bueno, los gases sintéticos en el fondo son gases líquidos producidos con energía renovable, y lo que tienen es que tienen contenido en carbono en principio cero. La energía no lo tiene,
y la generación de la molécula de gas que reemplaza una molécula de petróleo no lleva imbuido CO2. Esto es la utilización. Vamos a pasar más. Bien. En fin, hay toda una panoplia. Mira, por ejemplo, un caso voy a contar, por centrarme en uno, el del cemento a la izquierda. Pero bueno, vale para el metal al lado, para el acero y eso. Esto es una descripción de toda la panoplia de instrumentos que hay a izquierda y derecha. Uno de ellos, y lo explico aquí ya, es este que veis, el cemento que pone BE, CCDS y CCS. El CCS es Carbon Capture and Storage, que es captura y almacenamiento de carbono, que es coger el CO2 de los humos de emisión, etcétera, separarlo y almacenarlo. Y el BCE es una generación de emisiones negativas a través de biomasa. Entonces, si se coge, el principio es el siguiente: si se coge biomasa que ha absorbido carbono y la ha fijado en las plantas, en la madera, etcétera, y se quema y vuelve el CO2 a la atmósfera, por así decirlo, en principio eso podría ser neutro. La planta ha cogido el CO2, lo ha convertido en madera, la has quemado, ha sacado la energía y vuelve a la atmósfera. Bueno, con el CCS quiere decir que si después al quemarla el CO2 de los humos lo sacas y lo entierras, lo almacenas, lo que sea, son emisiones negativas. Entonces, el cemento es un caso típico porque necesita mucha energía, tiene mucha emisión de proceso, no solo de la energía que consume, sino del proceso químico de la quema de la cal. Entonces, esas emisiones las puedes coger y absorber. Lo mismo con el carbon capture, con el almacenamiento y captura de carbono. Digamos que en cuanto a retos y oportunidades, el reto principal de la Unión Europea es, uno, que no perdamos el tejido industrial, que no perdamos la industria competitiva que tenemos, hacer esto en un mecanismo de sobrevivencia de la industria, por supuesto, y segundo, convertir a la industria europea en un líder en el sector tecnológico, de exportación, de productos, de modelos de negocio, etcétera, asociados a la lucha contra el cambio climático. Decía que hay emisiones residuales y después hay emisiones de proceso en ciertos procesos industriales que no se pueden eliminar. La idea es, o lo que plantean es, compensarlo con emisiones negativas. Y aquí en el escenario tenemos, no tengo tiempo para detenerme, pero unas reducciones y un cálculo de emisiones negativas de hasta cerca de 500 millones de toneladas. Entre las que se van con gases sintéticos, las que se van con carbón, con captura y almacenamiento de carbono, y también lo que llaman el DAC, que es captura directa del aire, que es sacar CO2 del aire, absorberlo, fijarlo en materiales y enterrarlo. También existen tecnologías, llamémosle prometedoras, pero todavía no operativas. Y aquí es como ve finalmente la Comisión la situación y el crecimiento en Europa. Si lo vemos aquí, esto es interesante porque aquí vemos el crecimiento del PIB, crecimiento económico, y aquí las emisiones. Aquí lo que se muestra es que Europa consiguió desde el 90 desvincular crecimiento económico y emisiones. Y de hecho somos la única región del mundo, la única que ha conseguido tener este escarte con un PIB que se duplicó prácticamente y unas emisiones que se redujeron un 20%. La idea y a lo que se apunta es de aquí a 2050 llegar a esta gigantesca diferencia entre PIB, que se plantea seguir creciendo como es normal, y emisiones. Bueno, y esto es todo digamos, la paleta de herramientas que van a utilizar o que se pueden utilizar para llegar a esto. Pues tenemos desde la imposición hasta la utilización de los presupuestos, hasta, en fin, la tecnología, la reconversión industrial, en fin, o sea, no dejan ninguna opción fuera. Hay una cosa que le voy a explicar por encima, en dos cosas, que es el plan de acción de finanzas sostenibles y lo que lleva encima, porque puede ser muy importante en los años que vienen, y le explico lo que es. Bueno, el plan de acción se trata de identificar lo que son
inversiones sostenibles. El fin es que cuando un inversor vaya a invertir en algo, si quiere invertir en algo sostenible, haya una etiqueta que le diga esto es sostenible. En esencia, esto lo logran a través de un reglamento que es el reglamento de taxonomía. El reglamento de taxonomía considera 6 objetivos ambientales, que son cambio climático, reducción de emisiones, cambio climático, adaptación es el segundo, considera el agua y el mar el tercero, la economía circular, residuos el cuarto, la contaminación el quinto y la biodiversidad el sexto. Porque es fácil que una acción tenga mejoras en por ejemplo, una presa puede tener mejoras en cambio climático porque reduce emisiones al producir energía eléctrica, pero puede tener daños en biodiversidad. Entonces la pregunta ¿es sostenible o no es sostenible? Bueno, se evalúa esto y termina diciendo que es sostenible si produce beneficios en al menos uno de estos factores y no produce perjuicio en ninguno de ellos. Bueno, es una cosa compleja de hacer, etcétera, pero están con ello, y la utilización de esa taxonomía va a ser para identificar en el mercado qué productos son sostenibles. Esto puede parecernos a lo mejor una tontería de un particular que quiera meter 1.000 euros en un fondo de inversión sostenible, ya es algo, pero puede tener muchísima más relevancia. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, ahora, el Banco Europeo de Inversiones está diseñando la política de inversiones futura y hay una fuerte presión para que ligue la inversión a finanzas sostenibles, es decir, para que el Banco Europeo de Inversiones no financie cuestiones insostenibles, lo cual puede poner en apuros a muchos inversores. Bien, y termino. ¿Me das 3 minutos, pues, Néstor? Porque es el broche final. En este momento ahora, hemos dado un repaso por lo que puede ser la estrategia y vamos a ver dónde estamos. En principio, la estrategia debe decidirla. La estrategia no, el objetivo, el Consejo Europeo en diciembre. O sea, atentos a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en diciembre que va a definir el objetivo. En junio no consiguió definirlo, hubo bastante discusión y bastante tensión, pero al final se opusieron Polonia, la República Checa, Hungría y Estonia. Los otros 24 países apoyaron el objetivo de neutralidad carbónica en 2050. Digo bien, neutralidad carbónica en 2050 con todo lo que aquello representa. Incluso en las conclusiones del Consejo de junio aparece una nota a pie de página dentro del enojo y la frustración que se había producido, una cosa muy atípica que dice: una muy amplia mayoría de Estados miembros apoya el objetivo de 2050. Bueno, eso es de esperar que se cierre en diciembre y a continuación de ahí estrategia y demás. Bueno, hemos visto que hay que hacer la estrategia de acuerdo con París y el NDC, que hay que revisarlo. El NDC que tenemos es el del 2030, 40% de reducción. Ese que fue a París. Se va a revisar el año que viene. Bueno, revisar o confirmar. Bien, pues ahora, ya con esta presentación termino. Quédense en la cabeza con una cosa. Estamos con la nueva Comisión Europea. La nueva Comisión entra en funciones el día 1 de noviembre. Un elemento determinante en el programa de trabajo de la Comisión es lo que llaman las mission letters, que es la carta del mandato que le da la presidenta a cada comisario. Y ahí más o menos se le pone el programa para la legislatura, para los próximos 5 años. La presidenta ha nombrado comisario de Clima y vicepresidente ejecutivo a Timmermans, que era el vicepresidente antiguo de la Comisión. Y lo que es curioso, que es lo que más me puede chocarnos, es el mandato que tiene la Comisión. Lo que le pone, entre otras muchas cosas, le pone, bueno, hacer un Green Deal, que tienen que hacerlo, un pacto verde europeo, que tiene que presentar en 100 días, todo el mundo está esperando a ver qué hay. Le pide ya, directamente, sin esperar al NDC, le pide ya aumentar el objetivo de reducción de 2030 directamente del 40 al 50%, lo cual significa cambiar toda la legislación europea que se acaba de adoptar hace 2 días para llegar al 40. Con la legislación adoptada se llega al 45 por ahí, pero hay que cambiarla para llegar al 50. Le pide
que empiece negociaciones internacionales con objetivo de subir al 55 en el 2021, ya no al 50, sino al 55, porque eso se lo pidieron los verdes y lo exigieron los verdes en el Parlamento Europeo y los socialistas, no olvidemos que Tiro era que está también del grupo socialista, para darle el apoyo a la propia von der Leyen en junio. Le pide que coordine una cosa nueva que pidió el Parlamento, que se llama el Fondo de Transición Justa, que a fin de cuentas es un fondo que se debe crear para compensar o ayudar las regiones que van a ser afectadas negativamente por el cambio económico. Digamos que España es una gran defensora de la transición justa. Precisamente no se trata de que el cambio climático lo paguen unos para beneficio de otros, sino de que nadie se quede atrás. Le encarga que lidere una política fiscal pro clima, materia de fiscalidad comunitaria, y una cosa muy importante en el mundo de la industria, muy importante, que es esto: el CBT, la medida de ajuste en frontera, es lo que llaman el Carbon Border Tax, una tasa a aplicar en la frontera. Se trata de evitar lo que llaman las fugas de carbono, evitar que, por decirlo así, una planta que tiene que pagar aquí derechos de emisión, evitar que se vaya a Marruecos donde no los paga y emita lo mismo y deja aquí el paro y allí se vaya la producción. Entonces el concepto es poner en frontera una tasa sobre el contenido en carbono del producto para equiparar los dos. Es una cosa harto complicada que lleva 10 años dando vueltas, nadie le ha metido mano. Le encargó abordar eso. Le encargó que presente una ley de clima, que nadie sabe lo que es, que incluya la neutralidad climática en 2050. En 100 días tiene que presentarla. Y en fin, esto es de esperar que cuando pasen los comisarios, antes de ser aprobados en la comisión, tienen que pasar un examen en el Parlamento. El Parlamento lo suele atornillar mucho. Es francamente posible que el Parlamento les dé una vuelta de tuerca y les haga prometer que van a hacer más. Bien, con esto quiero decir que las políticas de lucha contra el cambio climático en Europa están ahí para quedarse, son una realidad con la que hay que contar y nada más. Si tienen alguna pregunta, encantado. Gracias.